¿Qué tal, ingeniero? Buen día, buenas tardes o buenas noches. Bueno, mediante este video le vamos a presentar la exposición de los capítulos 11 al 13, que son de la plataforma de Cisco NetAcad. Bueno, aquí tenemos una portada. El equipo está conformado por Ricardo Ángeles II, Vidal González Mateo, Juan Carlos Salinas Martínez y su servidora Iridiana Hernández Hernández. Bueno, vamos a comenzar primero con el capítulo 11, que es de asignación de direcciones IP versión 4. Bueno, aquí tenemos una breve introducción. Aquí nos dicen por qué tomar este módulo y aquí lo que se va a aprender. Entonces, bueno, aquí está una tabla de los temas y los objetivos, que más adelante vamos a estar explicando. Bueno, entonces comenzamos con el tema 11.1, que es estructura de la dirección IP versión 4, donde se desglosan varios subtemas. Comenzamos con el de porciones de red y de host. Bueno, aquí nos dice que una dirección de IP versión 4 es una dirección jerárquica de 32 bits. Esta se compone de una porción de red y una porción de host. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí se ve más de cerca. Bueno, aquí también nos menciona que los bits dentro de la porción de red de la dirección deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen en esta misma red. Y los bits dentro de la porción de host de la dirección deben ser únicos para identificar un host específico dentro de una red. Continuamos con el siguiente tema, que es la máscara de subred. Aquí, tenemos una figura y nos dice que la dirección IP versión 4 es la dirección única del host, que ya se mencionó anteriormente, y la máscara de subred se usa para identificar la parte de red o de host de la dirección IP versión 4. Aquí podemos observar un ejemplo de la configuración IP versión 4 en un equipo con Windows. Bueno, aquí nos dice una nota que se requiere una dirección IP versión 4 de puerta de enlace predeterminada para llegar a redes remotas y se requieren direcciones de IP versión 4 del servidor DNS para traducir nombres de dominio a direcciones IP versión 4. Bueno, aquí en esta figura nos muestra la máscara de subred de 32 bits en formato decimal y binario punteado. Y posteriormente aquí observamos otra imagen donde es la asociación de una dirección IP versión 4 con su máscara de subred. Se debe tener en cuenta que la máscara de subred en realidad no contiene la porción de red o de host de una dirección IP versión 4. Solo le dice a la computadora dónde tiene que buscar la parte de la dirección de IP versión 4, que es la porción de red, y qué parte de la porción de host. Continuamos con el siguiente tema, que es el subtema, la longitud del prefijo. Este es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred. Está escrito en notación de barra que se observa mediante una barra diagonal, que es como la slash, seguida del número de bits establecido en 1. Aquí podemos ver unos ejemplos. En la primera columna se enumeran varias máscaras de subred que se pueden usar como una dirección de host. En la segunda columna, que es esta, se muestra la dirección binaria de 32 bits convertida, y en la última, que es esta, la longitud de prefijo, se muestra la misma longitud de prefijo resultante. Debemos tener en cuenta que una dirección de red también se conoce como prefijo o prefijo de red. La longitud del prefijo es el número de un bit en la máscara de subred. Continuamos con el siguiente subtema, que es la determinación de la red, lógica AND. Un AND lógico es una de las 3 operaciones booleanas utilizadas en la lógica booleana o digital. Las otras dos son OR y NOT. En especial esta se usa para determinar la dirección de red. Aquí tenemos un pequeño ejemplo y para identificar la red de un host
de IP versión 4, se recurre a la operación lógica AND para la dirección IP versión 4, que es bit por bit, con la máscara de subred. El uso de esta entre la dirección y la máscara de subred produce la dirección de red. Entonces, aquí igual tenemos un ejemplo donde nos dice que la dirección de host de IP versión 4 está en formato decimal y binario con puntos, la máscara de subred en formatos decimales y binarios punteados, y la dirección de red de la operación AND lógica entre la dirección IP versión 4 y la máscara de subred nos va a dar como resultado una red igual de IP versión 4 que se muestra en formato decimal y binario con puntos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que ya se mencionó anteriormente, que es esto. Bueno, nos dice igual que utilizando la primera secuencia de bits como ejemplo, se observa que la operación AND se realiza en un bit de la dirección del host con un bit de la máscara de subred. Y esto es igual a un bit de 1 para la dirección de red, que vendría siendo esto en breve. Bueno, aquí tenemos un video donde nos especifica, bueno, nos explica más a detalle lo de las direcciones de red, de host y de broadcast, que igual esto ya lo vimos en sesión, entonces pues no es tan necesario ver el video. Continuamos con el subtema 11.1.6, que es de direcciones de red, de host y de difusión. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que dentro de cada red va a existir 3 tipos de direcciones IP, que son las que pues ya mencioné anteriormente, que son estas: red, host y difusión, de broadcast, perdón. Usando la topología se examinan estos 3 tipos de direcciones, haciendo uso de esta. Una dirección de red es una dirección que va a representar una red específica, y un dispositivo pertenece a esta red si cumple 3 criterios. Esto es importante. Si tiene la misma máscara de subred que de la dirección de red, si tiene los mismos bits de red que la dirección de red, y si se encuentra en el mismo dominio de difusión que otros hosts con la misma dirección de red. Un host va a determinar su dirección de red analizando una operación AND entre su dirección IP versión 4 y su máscara de subred. Bueno, aquí tenemos un network, host and broadcast address, es un pequeño ejemplo. Bueno, aquí nos dice que las direcciones de host, igual, bueno, son direcciones que se van a asignar a un dispositivo, como puede ser un equipo de host, un teléfono, una cámara, etc. Cabe mencionar que las direcciones de host pueden tener cualquier combinación de bits en la parte del host, excepto los 0 bits o los 1 bits. Pero también todos los dispositivos dentro de la misma red deben tener la máscara de subred y los mismos bits de red. Entonces solo los bits del host serán diferentes y deberán ser únicos. Entonces, bueno, ya aclaramos ese punto. Y bueno, de acuerdo a la tabla, podemos ver que aquí ya nos da una explicación más específica. Bueno, ahora, la dirección de broadcast igual es otra dirección, pero esta solo se usa cuando se requiere llegar a todos los dispositivos de la red IP versión 4. Entonces, ya con el ejemplo que tenemos aquí, creo que es un poco más sencillo poder entender la lógica que existe entre el host y el broadcast. Bueno, aquí continuamos con una actividad que es uso de la operación AND para determinar la dirección de red. Entonces, aquí vamos a colocar lo que ya se trabajó bueno, más bien lo que se explicó anteriormente. Entonces, vamos a, bueno, yo lo voy a hacer a como lo entendí. Entonces, si no mal recuerdo, la dirección de host y de red aquí
podría ser la misma. Podría quedar así. Del lado de acá. Bueno, voy a intentarlo de esta forma porque al parecer yo es así. A ver. Bueno, debemos de tener en cuenta que son 8 dígitos nada más. Entonces, bueno, lo voy a poner así. Y del lado de acá, pues vamos a poner solo ceros. Entonces, dirección en formato decimal. Pues me imagino que debería de ser lo mismo de acá arriba. Bueno, en esta cuestión. Acá debería ser 26. Y pues aquí pues sería 0. Ok, bueno, aquí nos dice que las versiones binarias y decimales de la dirección de red son correctas. Entonces, bueno, este ya lo terminamos. Bueno, aquí nos da un verificar la comprensión. Entonces son varias preguntas, pero como solo nos pide explicar los temas, pues no lo voy a explicar. Bueno, no lo voy a realizar. Continuamos con el tema 11.2, que es unidifusión, difusión y multidifusión de IP versión 4. Comenzamos con el primer subtema, que es el de unidifusión. Entonces, un paquete de unidifusión tiene una dirección IP de destino, que es una dirección de unidifusión que va a ser un único destinatario. Entonces, bueno, quiere decir que el paquete solo puede originarse de un único origen, o sea, no puede tener más. Entonces aquí, bueno, nos muestra un ejemplo de transmisión de este mismo subtema. Nos da la fuente, el destino. Aquí vemos que están conectados varios dispositivos. Entonces, bueno, aquí no sé qué. Ok, aquí podemos observar cómo envía el mensaje y llega correctamente hacia la otra dirección. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente subtema, que es de dirección. La transmisión hace referencia a un dispositivo que va a enviar un mensaje a todos los dispositivos de una red en comunicaciones unipersonales. Entonces, todos los dispositivos del mismo dominio de difusión deben procesar un paquete de difusión. Entonces, aquí vamos a reproducir esta animación para ver el ejemplo de transmisión de difusión limitada. Bueno, aquí podemos observar que esta PC mandó el mensaje a estos otros 4 elementos. Si recordamos en el ejemplo anterior, solo enviaba al de acá, bueno, a un dispositivo, más no a los restantes. Entonces, pues ahí se ve la diferencia. Bueno, aquí nos dice algo muy importante, que es de que los paquetes de difusión van a usar recursos en la red y van a hacer que cada host receptor en la red procese el paquete. Entonces se debe limitar el tráfico de difusión para que no afecte de forma negativa el rendimiento de la red o de los dispositivos, vaya. Entonces, las difusiones dirigidas por IP. Bueno, aquí nada más hay que tener en cuenta que un dispositivo que no está conectado directamente a la red de destino precisamente reenvía una difusión dirigida IP de la misma manera que reenvía paquetes IP de unidifusión destinados a un host de esta red. Bueno, continuamos con el subtema 11.2.3, que es de multidifusión. Esta creo que es muy interesante porque se trata de que reduce el tráfico al permitir que un host puede enviar un único paquete
a un grupo seleccionado de hosts que estén suscritos a un grupo pero de multidifusión. Un paquete de multidifusión es un paquete con una dirección IP de destino que es una dirección de multidifusión. Entonces, de esta forma los hosts que están recibiendo estos paquetes, pero en particular se denominan clientes de multidifusión. Estos clientes utilizan más bien servicios solicitados por un programa cliente para suscribirse al grupo de multidifusión. Cada grupo representa solo una sola dirección IP versión 4 de destino. Entonces, los protocolos de enrutamiento como OSPF utilizan transmisiones de multidifusión. Entonces, aquí nos menciona un ejemplo que son los routers habilitados con este OSPF que se comunican entre sí mediante la dirección de multidifusión OSPF reservada 224.0.0.5. Entonces aquí en esta animación se muestran los clientes que aceptan paquetes de multidifusión. Entonces vamos a reproducirlo y vamos a observar lo que sucede. Ok, aquí podemos ver que nada más y únicamente estos dos dispositivos que son laptops pudieron recibir estos paquetes y los demás pues no, tuvieron una respuesta negativa. Ok, bueno, aquí nos dejan una actividad. Entonces, pues vamos a ver, es que no sé cómo funciona aquí. Con otro ejercicio. Aquí lo intenté con otro ejercicio, entonces se verifica y bueno, nos dice que no se ha identificado correctamente la dirección IP de destino de unidifusión. Entonces, bueno, no entiendo bien aquí cómo funciona porque no puedo escribir. Entonces, continuamos con el siguiente tema que es el 11.3, que son tipos de direcciones IP versión 4. Bueno, comenzando con el primer subtema son direcciones IPv4 versión 4 públicas y privadas. Entonces, las direcciones IP versión 4 públicas son aquellas que se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet, que son mejor conocidos como ISP. Entonces, las direcciones privadas no son exclusivas y digamos que cualquier red interna puede hacer uso de ellas. Aquí tenemos un ejemplo. Allí nos dice que las direcciones privadas se definen en RFC 1918 y en algunas ocasiones se denomina espacio de direcciones RFC 1918. El siguiente subtema es enrutamiento en Internet. Entonces, aquí nos dice que la mayoría de las redes internas, ya sea desde grandes empresas hasta redes domésticas, utilizan direcciones IP versión 4 privadas para dirigirse a todos los dispositivos internos, incluidos los hosts y los routers. Entonces aquí tenemos un ejemplo de traducción de direcciones de red para utilizar direcciones IP privadas. Aquí dice que este paquete tiene una dirección IP versión 4 de origen que es una dirección privada. Entonces pues aquí podemos observar que aquí está el internet y pues aquí en donde se les está compartiendo. Entonces, aunque no se pueda acceder directamente a un dispositivo con una dirección IP versión 4 privada desde otro dispositivo a través de internet, el IETF no considera las direcciones IP versión 4 privadas o NAT como medidas de seguridad efectivas. Aquí tenemos otro ejemplo donde las direcciones IPv4 privadas utilizan comúnmente con fines educativos en lugar de utilizar una dirección IP versión 4 pública que pues pueda pertenecer a una organización, ¿no? Muy probablemente. Aquí igual tenemos otra actividad. Entonces, bueno, vamos a ver, es que no sé cómo funciona. Aquí está.
Ahí está, ya, tomamos un punto. Bueno, aquí continuamos con el siguiente subtema, que es direcciones IP versión 4 de uso especial. Estas se refieren más a asignarse a los hosts, pero con ciertas restricciones o limitaciones respecto de la forma que estos hosts puedan interactuar, pero dentro de la red. Las direcciones del loopback son identificadas solo como 127.0.01, que son direcciones especiales que va a usar un host para dirigir el tráfico hacia sí mismo. Entonces aquí observamos un ejemplo de un ping a la interfaz de un bucle invertido. Y bueno, aquí las direcciones link local. Estos los utiliza normalmente un cliente de DHCP de Windows para autoconfigurarse en caso de que no haya servidores de DHCP disponibles. El siguiente subtema es el direccionamiento con clase antigua. Bueno, aquí nos comenta más o menos de años atrás, bueno, más bien de 1981, que a los clientes solo se les asignaba una dirección de red basada en una de 3 clases, ya sea A, B o C. Entonces la clase A es diseñada para admitir solo redes extremadamente grandes, que aquí nos marca un número específico que son más de 16 millones de dirección de hosts. La clase B es diseñada para satisfacer las necesidades de redes de tamaño moderado o a grande, que dice que son de hasta 65,000 direcciones de host. La clase C, que solo admite redes pequeñas con un máximo de 254 hosts. Dice que también existe un bloque de multidifusión de clase D, que va de 224 a 239, y un bloque de direcciones experimentales de clase E, que va de los 240 a los 255. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se acaba de mencionar anteriormente, de la clase A, B y C, y pues igual se agrega la D y la E. Entonces, continuamos con el siguiente subtema, que es la asignación de direcciones IP. Las direcciones IP versión 4 públicas son las direcciones en las que se realiza un routing globalmente entre los routers ISP. Tanto las direcciones de IP versión 4 y las de IP versión 6 son administradas por la autoridad de números asignados a Internet. Aquí tenemos las RIR, que es la Regional Internet Registers, que son las que proporcionan bloques de direcciones IP versión 4 a las organizaciones y a los ISP más pequeños. Aquí tenemos un ejemplo. Y pues aquí nos marca en qué continentes están ubicados estos. Aquí igual tenemos una actividad para realizar, pero bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Igual aquí verificar la comprensión. Entonces seguiremos con el siguiente tema, que es la 11.4, segmentación de la red. El primer subtema, dominios de difusión y segmentación. Entonces, en una LAN Ethernet, los dispositivos usan difusiones y el protocolo de resolución de direcciones para localizar otros dispositivos. ARP envía transmisiones de capa 2 a una dirección IP versión 4 conocida en la red local para descubrir la dirección MAC asociada. Aquí igual los switches propagan las difusiones por todas las interfaces, salvo por aquellas que recibieron. Aquí tenemos un ejemplo de los dominios de difusión de segmentos, pero de un router.
Y pues aquí dice que estos no propagan difusiones. Entonces cada interfaz del router se conecta a un dominio de transmisión y estas transmisiones solo se propagan dentro de ese dominio de transmisión específico. Continuamos con el siguiente subtema, que es el 11.4.2, problemas con los dominios de difusión grandes. Esta es una red que conecta a muchos hosts. Entonces, da como resultado operaciones de red lentas debido a la cantidad de tráfico que puede causar. Aquí tenemos un ejemplo de dominio de difusión amplio, que es este. Y pues aquí como solución nos dice que hay que reducir el tamaño de la red para crear dominios de difusión más pequeños mediante un proceso que se denomina división en subredes. Aquí tenemos otro ejemplo de la comunicación entre redes. Aquí los términos de subred y de red a menudo se usan indistintamente. Continuamos con el siguiente subtema, que son razones para segmentar redes. Bueno, aquí básicamente es como que la importancia del por qué hay que segmentar las redes. Y dice que permite a un administrador implementar políticas de seguridad, que puede ser pues subredes que están habilitadas para comunicarse entre sí y cuáles no lo están. Entonces aquí tenemos un ejemplo de división en subredes por ubicación. Acá tenemos otro ejemplo, pero este es por grupo o función, y que es un tipo de dispositivo para subnetting. Aquí, bueno, el siguiente subtema es verificar igual a comprensión. Y bueno, ya sería todo de este tema. Continuamos con el tema 11.5, que es división de subredes de una red IP versión 4. El primer subtema es división en subredes en el límite del octeto. Bueno, aquí las subredes de IP versión 4 se crean utilizando uno o más de los bits de host como bits de red. Se realiza a través de la ampliación de la máscara de subred para que tome, digamos, prestados algunos de los bits de la porción de host de la dirección a fin de crear bits de red adicionales. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí, bueno, dice que en este ejemplo se muestra el proceso. Aquí tenemos más. Y bueno, aquí continúa toda la explicación. Continuamos con el siguiente subtema, que es subred dentro de un límite de octeto. Entonces, aquí igual nos guiamos con otra tabla, que es esta, y dice que por cada bit que se toma prestado en el cuarto octeto, la cantidad de subredes disponibles se duplica al tiempo que se reduce la cantidad de direcciones de hosts por subred. Entonces, pues aquí ya nos marca, ¿no? Más o menos. Esto va en relación con esta tabla. Pues igual aquí tenemos un video que es de lo de la máscara de subred, que igual pues no creo que sea tan necesario abrirlo ahorita. Aquí tenemos otro que es de subred con el número mágico. Y bueno, aquí está una práctica. Las prácticas se van a presentar ya al final de toda la explicación. Continuamos con el siguiente tema, que es 11.6. División de subredes con prefijos 16 y 8. Dice, el primer subtema es crear subredes con un prefijo /16. Slash es esta cosita. Entonces, dice que, bueno, aquí nos da un ejemplo de la dirección de red, que es 172.16.0.0, que tiene una máscara predeterminada, que es esta, y esta dirección tiene 16 bits en la porción de red y 16 en la de host. Estos se pueden tomar prestados para crear subredes. Aquí pues en la tabla se resalta todo. Y dice que la razón por la que es grande es porque tiene 8 bits adicionales que se pueden pedir prestados, y pues por lo tanto el número de subredes y host es simplemente mayor. El siguiente subtema es cree 100 subredes con un prefijo /16.
Entonces, bueno, aquí básicamente se trata más de ejemplos que de explicación. Yo creo que de esta forma se entiende mejor. Pero pues dice que al tomar prestados bits de una dirección /16 se comienza a tomar del tercer octeto, de izquierda a derecha. Entonces, pues de aquí se ve. Entonces sería de izquierda, que es esto, a derecha. Aquí tenemos la red 172.16.0.0/23. Aquí, bueno, se puede modificar la máscara de subred para que se muestren los bits que se tomaron prestados. Aquí tenemos el resultado de la subred de /23, que es esta. Aquí está el resultado. Que después de tomar los 7 bits para la subred queda un bit de host en el tercer octeto y 8 bits de host en el cuarto octeto, para un total de 9 bits que no fueron prestados. Aquí se muestra el intervalo de direcciones para la subred. Y bueno, ahí finaliza. El siguiente subtema es: cree 1000 subredes con un prefijo /8. Entonces, pues básicamente es la misma explicación de antes. Pero pues obviamente dice que aquí para crear subredes se deben tomar prestados bits de la parte del host de la dirección IP versión 4 de la red existente. Entonces, igual se comienza de izquierda a derecha y tenemos la cantidad de subredes creadas. Pues la red, que es ahora esta, 10.0.0.0/18, y las subredes resultantes. El intervalo, que es este. Y bueno, el video, que es el subtema 11.6.4. Y bueno, aquí tenemos actividades y las prácticas. Continuamos con el siguiente tema, que es el 11.7, división en subredes para cumplir con requisitos. El primer subtema es espacio de direcciones IP versión 4 privado de subred frente al espacio público. Bueno, aquí nos muestra una figura que es de una red empresarial típica. La intranet es la parte interna de la red de una empresa que es accesible solo dentro de esa organización. Y el DMZ, esto es parte de la red de la compañía que contiene recursos disponibles para Internet como un servidor web. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra el espacio de direcciones IPv4 público y privado. Dice que tanto la intranet como la DMZ tienen sus propios requisitos y desafíos de subredes. Aquí pues tenemos el ejemplo y pues aquí nos marca otra opción. Y bueno, aquí es importante saber qué es lo que pasa, ¿no?, con la DMZ. Pues yo creo que una desventaja es de que son accesibles públicamente desde Internet. Entonces, los dispositivos de la DMZ requieren direcciones IP versión 4 públicas. Dice que el agotamiento del espacio público de direcciones IPv4 se convirtió en un problema a partir de mediados de la década de 1990. Entonces, dice que requiere que el administrador de subred su espacio de direcciones públicas en subredes con diferentes máscaras de subred a fin de minimizar el número de direcciones de host no utilizadas por subred. El siguiente subtema es el 11.7.2, que es minimizar las direcciones IP versión 4 de host no utilizadas y maximizar las subredes. Para minimizar el número de direcciones IPv4 de host, hay dos consideraciones: el número de direcciones de host necesarios para cada red y el número de subredes individuales necesarias. Aquí pues la tabla nos muestra los detalles para subredes a una red /24. Existe una relación inversa entre la cantidad de subredes y la cantidad de host. El esquema de direccionamiento debe permitir el crecimiento tanto de la cantidad de direcciones de hosts por subred como de la cantidad total de subredes. Aquí tenemos otro ejemplo que es de subredes IP versión 4 eficientes, que es este subtema.
Aquí nos dice que esta dirección forma parte del espacio de direcciones privadas IP versión 4. Aquí tenemos la dirección de red. La topología que es esta mostrada consta de 5 sitios, una oficina corporativa y 4 sucursales. La dirección de red tiene 10 bits de host, como se muestra en la figura. Y bueno, las asignaciones de subred a cada sitio e ISP. El siguiente subtema pues es igual a una actividad, donde se determina la cantidad de bits que se deben tomar prestados. Y aquí pues la práctica. Continuamos con el siguiente tema, que es el 11.8, VLSM. Entonces, bueno, aquí primero nos dice que quiere reproducir este video. The basics of VLSM, or variable length. Bueno, creo que sí dura un poquito, entonces lo vamos a omitir. Aquí pues tenemos otro ejemplo. Este es un video. In this scenario, adelantarlo un poquito. To 16 host subnets, I only need one. The second one I'll use for 4 subnets of 4 hosts each. Entonces, bueno. So now, el siguiente subtema es el de conservación de direcciones IP versión 4. Dice que la dirección IP versión 6 más grande permite una planificación y asignación de direcciones mucho más fáciles de lo que se permite en IP versión 4. Mediante la división de subredes tradicional se asigna la misma cantidad de direcciones a cada subred. Si todas estas subredes tienen los mismos requisitos para la cantidad de hosts, no es un problema, pues estos bloques de dirección de tamaño fijo serían eficientes. Aquí tenemos un ejemplo de una topología y un esquema de subredes básico. Estas 7 subredes podrían asignarse a las redes LAN y WAN. Aquí igual se muestra en esta figura. Y tenemos también otro ejemplo de direcciones sin utilizar en subredes WAN. La máscara de subred de longitud variable se desarrolló para evitar el desperdicio de direcciones al permitir una subred. El siguiente subtema es el de VLSM. Bueno, aquí nos marca bueno, tenemos una figura. Cada subred es un esquema tradicional que utiliza la misma máscara de subred. Aquí como se muestra en esta figura. VLSM subdivide una subred. Aquí tenemos otra topología. Y dice que muestra cómo la red se subrede en 8 subredes de igual tamaño con 30 direcciones de host que son utilizadas por subred y un esquema básico de subredes. Las conexiones entre los routers requieren solo 2 direcciones de host por subred. Para crear subredes más pequeñas para los enlaces WAN se dividirá una de las redes. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, el esquema de división en subredes. Debido a que hay 5 bits de host en el espacio de direcciones subred, se pueden pedir prestados 3 bits más, dejando 2 bits en la porción de host. Cuando se usa VLSM, siempre se comienza por satisfacer los requisitos de host de la subred más grande. Continuamos con el siguiente subtema, que es asignación de direcciones de topología VLSM. Bueno, aquí nos muestra una figura que en la primera dirección de host para cada subred se asigna la interfaz de la red LAN del router. Los hosts van a utilizar la dirección de la interfaz de la red LAN del router conectada como dirección de gateway predeterminado. Aquí nos muestra una tabla de las direcciones de red y el intervalo de direcciones de host para cada red. Bueno, aquí tenemos otra actividad, y aquí termina el tema. Continuamos con el siguiente tema, que es diseño estructurado, 11.9. Y el primer subtema es planificación de direcciones de red IP versión 4. Entonces, dice que
Se requiere primero de un análisis tanto de las necesidades de uso de red de la organización como de la forma en la que se estructuran las subredes. El primer punto es llevar a cabo un estudio de los requisitos de la red. Entonces, cuando se requiera la conservación de direcciones, el plan debe determinar cuántas subredes se necesitan y cuántos hosts por subred. Dentro de la intranet corporativa, la conservación de direcciones suelen ser menos problemáticos. Para las intranets que utilizan direcciones IP versión 4 privadas y DMZ que utilizan direcciones igual pero IP versión 4 públicas, la planificación y asignación de direcciones es importante. Conocer estos requisitos determina el rango, intervalos de direcciones de host que implementa y ayuda a garantizar que haya suficientes direcciones para cubrir sus necesidades de red. El siguiente subtema es asignación de direcciones de dispositivo. Pues hay diferentes tipos que requieren direcciones. Por ejemplo, clientes de usuario finales, que la mayoría de las redes asignan direcciones de manera dinámica con el protocolo de configuración dinámica de host, mejor conocido como DHCP, servidores y periféricos, que deben tener una dirección IP estática predecible, servidores a los que se puede acceder desde Internet, que son los servidores que deben estar disponibles públicamente en Internet, que deben tener una dirección IP versión 4 pública a la que se accede con mayor frecuencia mediante NAT. Dispositivos intermediarios, que estos tienen direcciones asignadas para la administración, monitoreo y seguridad de la red. La puerta de enlace, donde los routers y los dispositivos de firewall tienen una dirección IP asignada a aquella interfaz que sirve como puerta de enlace para los hosts de esta red. Aquí tenemos igual una práctica que igual se va a mostrar al final. Y bueno, en el último tema son 11.10, es práctica del módulo y cuestionario. Bueno, aquí observamos una práctica 2 y pues bueno, estas se van a mostrar igual al final. ¿Y qué se aprendió en este módulo? Pues la estructura de la dirección IPv4, la unidifusión, difusión y multivisión del IP versión 4, los tipos de direcciones, segmentación de la red, división de subredes de una red, división de subredes con prefijos /16 y /8, división en subredes para cumplir con requisitos, máscara de subred de longitud variable, diseño estructurado. Y pues aquí nos marca un cuestionario. Y pues del tema 11 sería todo. Bueno, y ahorita continuamos con el siguiente capítulo, que es el 12.